Hola, mi nombre es Yaretsi Guadalupe Lozano García y les hablaré sobre el tema de la laringe. Para este video tomaremos en cuenta los siguientes subtemas: generalidades, cartílagos laringeos, ligamentos, articulaciones laringeas, cavidades de la laringe, músculos, función de la laringe, arterias, drenaje venoso y linfático y nervios. Generalidades, podemos decir que la laringe es un órgano del conducto respiratorio que tiene forma de cono o pirámide invertida y está revestida con mucosa. La principal función de la laringe es proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores e intervenir en la producción de la voz. Es una estructura musculo-ligamentosa que corona el tracto respiratorio inferior. Tenemos en cuenta que continúa superior a la tráquea y por encima y posterior se abre la faringe. La laringe está ligeramente posterior a la lengua y al istmo de las fauces. Está suspendida desde el hueso yoides y unida a la tráquea. Se compone de tres ligamentos impares grandes, que son el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y la epiglotis, de tres cartílagos más pequeños pares, el cartílago aritenoides, los cartílagos corniculados o de Santorini y los cartílagos cuneiformes o de Wisberg, y de una membrana fibroelástica y de músculos intrínsecos asociados. El cartílago tiroides es el más grande de estos cartílagos impares. Tiene forma de libro abierto hacia atrás, formada por dos láminas separadas posterior, pero están unidas anteriormente. El punto más superior de la unión de ambas láminas se proyecta como una prominencia laringea comúnmente llamada nuez. El ángulo que forman ambas láminas suele ser de diferente en hombres como en mujeres. En hombres este ángulo mide aproximadamente 90 grados, mientras que en mujeres es de 120 grados, por tanto más pronunciado. También tenemos a la escotadura tiroidea superior, que separa estas dos láminas al divergir lateralmente, y a la escotadura tiroidea inferior, que es menos evidente. Posterior a las láminas podemos encontrar un asta superior y un asta inferior. El asta superior está conectado por el ligamento tiroideo lateral al asta mayor del hueso yoides, mientras que el asta menor en su superficie medial tiene una carilla para el cartílago cricoides. Entre las láminas y las astas existe una línea oblicua que posee los tubérculos tiroideos superior e inferior respectivamente. Cabe mencionar que la línea oblicua es el punto de inserción de diversos músculos. Forma de hoja o de pluma que se une por el peciolo al ángulo del cartílago tiroides, posteriormente a través del ligamento tiroepiglótico. Presenta un tubérculo epiglótico en su porción posterior y la mitad inferior de la superficie posterior se levanta para formar el tubérculo epiglótico. Pares. Tenemos a los cartílagos aritenoides, a los cartílagos corniculados o de Santorini y a los cartílagos cuneiformes o de Wisberg. El cartílago aritenoides son dos cartílagos en forma de pirámide que poseen una base cóncava que se articula con la carilla superoposterior del cartílago tiroides, un vértice o cúspide que se articula con un cartílago corniculado, una superficie medial, una superficie anterolateral que tiene dos depresiones, la superior para la unión del ligamento vestibular y la inferior para la unión de los músculos vocales, y un ángulo anterior que se alarga para formar la apófisis vocal, donde se unen los ligamentos vocales. Son dos pequeños cartílagos cónicos cuya base está articulado a los cartílagos aritenoides, mientras que los cuneiformes son dos pequeños cartílagos igualmente con forma de grano de arroz o de palo de golf que se encuentran anteriores a los cartílagos corniculados. Estos se encuentran sostenidos en la parte membranosa fibroelástica de la laringe. Tenemos que tomar en cuenta dos tipos en la laringe: los ligamentos extrínsecos y los ligamentos intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos, existe una membrana tiroidea que se conforma por ligamentos tiroideos laterales, ligamentos tiroideos mediales y el cartílago tritício en algunas ocasiones, también los ligamentos ioepiglótico y los ligamentos cricotraqueal. Ligamento fibroelástico resistente que se encuentra entre el borde inferior del hueso yoides y el borde superior del cartílago tiroides. Sus bordes posteriores se engrosan para formar los ligamentos tiroideos laterales y anteriormente para formar el ligamento tiroideo medio. A veces se presentan dos ligamentos pequeños en cada ligamento tiroideo lateral, llamado ligamento tritricio. El ligamento ioepiglótico se extiende desde la línea media de la epiglotis hasta el cuerpo del hueso yoides en su porción posterior. Y por último, el ligamento cricotraqueal va desde el borde inferior del cartílago cricoides al primer cartílago traqueal. Tenemos que la membrana fibroelástica de la laringe se divide en un ligamento cricotiroideo y en una membrana cuadrangular. El ligamento cricotiroideo se divide en ligamento cricotiroideo mediano, ligamento cricotiroideo y ligamento vocal, mientras que la membrana cuadrangular se divide en ligamento vestibular. Tejido resistente que une a los cartílagos laringeos completando la arquitectura laringea. Está formado por el ligamento cricotiroideo y la membrana cuadrangular. El ligamento cricotiroideo se une al cartílago cricoides, extendiéndose hacia arriba para terminar en el borde superior libre del cartílago tiroides.
El margen libre se une anterior en el cartílago tiroides y posterior a las apófisis vocales. Además, se forma el ligamento vocal por debajo del pliegue vocal o cuerda vocal verdadera, y anterior el ligamento cricotiroideo se engrosa formando el ligamento cricotiroideo medio. Ahora, la membrana cuadrangular discurre hacia el borde lateral de la epiglotis a cada lado, al cartílago corniculado y a la superficie anterolateral del cartílago aritenoides. Recubre el cartílago cuneiforme y tiene su borde libre superior y su borde libre inferior. El borde libre inferior se engrosa formando el ligamento vestibular por debajo de la cuerda vocal falsa. Tenemos que las articulaciones cricotiroideas son las articulaciones entre las astas inferiores del cartílago tiroides y del cartílago cricoides. Son de tipo sinovial y permiten que el cartílago tiroides se mueva hacia adelante y se incline hacia abajo sobre el cartílago cricoides. Y las articulaciones cricoaritenoideas son las articulaciones entre las carillas articulares superiores del cartílago cricoides y las bases del cartílago aritenoides. Esta articulación es de tipo sinovial y permite el movimiento de abducción y aducción de los ligamentos vocales. La cavidad de la laringe tiene una forma tubular y está tapizada por mucosa. Su abertura superior se abre en la cara anterior de la laringe y por debajo posterior a la lengua. Su borde anterior está formado por mucosa, sus bordes laterales formados por pliegues ariepiglóticos y su borde posterior está formado por un pliegue mucoso haciendo una depresión llamada escotadura interaritenoidea. La abertura inferior se continúa con la luz de la tráquea. Se dividen en tres regiones: el vestíbulo, entre la abertura laringea y los pliegues vestibulares; la parte media, entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales; y el espacio infraglótico, entre los pliegues vocales y la abertura inferior de la laringe. La cavidad media sobresale, forma un seno llamado ventrículo laringio. A partir de aquí se forma una extensión tubular llamada sáculo laringio. Esto se encarga de crear mucosa, lubricando así los pliegues vocales. La hendidura del vestíbulo es una abertura con forma triangular y también es llamada rima vestibuli. Se encuentra entre los pliegues vestibulares adyacentes de forma superior y en los pliegues vocales de forma inferior. La hendidura glótica, también es llamada rima glotidis, está entre los pliegues vocales y en la abertura inferior de la laringe. Pasando a hablar sobre los músculos, sabemos que esos son músculos intrínsecos. El músculo cricotiroideo, en forma de abanico, tiene un origen en la cara anterolateral del arco del cartílago cricoides. Su inserción está en una parte oblicua y en una parte recta. La parte oblicua es en el cuerno inferior del cartílago tiroides y la parte recta es en el borde inferior del cartílago tiroides. La inervación está dada por el ramo externo del nervio laringio superior desde el nervio vago, y su función es la rotación hacia adelante y hacia abajo del cartílago tiroides sobre la articulación cricotiroidea. El músculo cricoaritenoideo posterior es uno derecho y uno izquierdo. Tiene un origen o inserción proximal en la depresión oval sobre la superficie posterior de la lámina del cartílago cricoides y una inserción en la superficie posterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Tiene una inervación del ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es rotación externa y abducción del cartílago aritenoides. Los músculos cricoaritenoideos posteriores son los principales abductores en estas cuerdas vocales, es decir, son los principales responsables de abrir la hendidura glótica. El músculo cricoaritenoideo lateral tiene un origen de superficie superior del arco del cartílago cricoides. Tiene una inserción en la superficie anterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides y tiene una inervación por el ramo laringio recurrente del nervio vago. La función de este es la rotación interna del cartílago aritenoides y la abducción de las cuerdas vocales. El músculo aritenoideo transverso es un músculo impar que tiene un origen del borde lateral de la superficie posterior del cartílago aritenoides. Su inserción es el borde lateral de la superficie posterior del cartílago aritenoides opuesto. Tiene una inervación dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función oblicuo tiene un origen en la superficie posterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Su inserción está dada en la superficie posterior del vértice del cartílago aritenoides adyacente y se extiende dentro del pliegue ariepiglótico. La inervación está dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es ser un esfínter de la abertura laringea. El tiroaritenoideo es un músculo que está insertado proximalmente en el ángulo tiroideo y ligamento cricotiroideo adyacente. Su inserción es la superficie anterolateral del cartílago aritenoides. Algunas fibras continúan hacia arriba en el pliegue ariepiglótico en el borde lateral de la epiglotis. Su inervación está dada por el ramo laringio recurrente del nervio vago y su función es el esfínter del vestíbulo y la abertura laringea. Por último tenemos a los músculos vocales. Son músculos alargados laterales y posterolateral al ligamento vocal. Su origen está dado en la superficie lateral de la apófisis vocal del cartílago aritenoides y su inervación es del ramo laringio recurrente del nervio vago. La inserción es del ligamento vocal y ángulo tiroideo y su función es ajustar la tensión de las cuerdas vocales.
En funciones de la laringe tenemos la respiración, la fonación, el cierre forzado y la deglución. En la respiración, cuando ésta está en reposo, la abertura laringea, el vestíbulo, la hendidura del vestíbulo y glótica están abiertas. Los pliegues vocales se encuentran aducidos, la hendidura glótica está ensanchada, los cartílagos aritenoides están abducidos y rotan lateral por la acción de los músculos cricoaritenoideos posteriores. La fonación. Los cartílagos aritenoideos y los pliegues vocales están en abducción y el aire se fuerza a través de la hendidura glótica cerrada. Esta acción produce la vibración de los pliegues vocales. Los músculos vocales y cricotiroideo pueden ajustar la tensión de los pliegues vocales. En el cierre forzado se produce cuando se retiene el aire en la cavidad torácica para estabilizar el tronco, mientras que en la deglución, la hendidura glótica, la hendidura del vestíbulo y el vestíbulo están cerrados y la abertura laringea se estrecha. La laringe se mueve hacia arriba y adelante. Esto hace que la epiglotis oscile hacia abajo con respecto al cartílago aritenoides y se estreche eficazmente o se cierre la abertura laringea. Tenemos a la arteria laringea superior y a la arteria laringea inferior. La arteria laringea superior se origina cerca del borde superior del cartílago tiroides. Esta es rama de la arteria tiroidea superior, que esta a su vez es rama de la arteria carótida externa. Esta pasa a través de la membrana tiroidea para recorrer a la laringe, mientras que la arteria laringea inferior se origina de la rama tiroidea inferior del tronco tirocervical de la arteria subclavia, asciende en el surco entre el esófago y la tráquea, entra en la laringe pasando por debajo del borde del músculo constrictor inferior de la laringe. La laringe acompañan a las arterias. Estas son las venas laringeas superiores y las laringes inferiores. Las venas laringeas superiores drenan a las venas tiroideas superiores, que drenan a su vez en las venas yugulares internas, mientras que las venas laringeas inferiores drenan a las venas tiroideas inferiores, que drenan a su vez a la vena brachiocefálica izquierda. Tenemos diferentes vías, unas que pasan por arriba de los pliegues vocales y otras que pasan por debajo de los pliegues vocales. Los que están por encima de los pliegues siguen la arteria laringea superior y terminan en los nódulos cervicales profundos, asociados con la bifurcación de la arteria carótida común, mientras que los que están por debajo de los pliegues vocales drenan en los nódulos profundos asociados con la arteria tiroidea inferior o con los nódulos asociados a la parte frontal del ligamento cricotiroideo o a la parte superior de la tráquea. Inervación de la laringe. Esta se da por dos nervios diferentes, los nervios laringeos superiores y los nervios laringeos recurrentes. Los nervios laringeos superiores se originan de los ganglios vagales inferiores de la parte del cuello, en su zona alta. A cada lado ascienden medialmente a la arteria carótida interna y se dividen en ramos interno y externo. El ramo externo desciende a lo largo de la pared lateral de la faringe para inervar y penetrar el constrictor inferior de la faringe y termina inervando el músculo cricotiroideo. El ramo interno se dirige anteriormente e inferior para penetrar a la membrana tiroidea. Es principalmente sensitivo e inerva la cavidad laringea por debajo del nivel de los pliegues vocales. Los nervios laringeos recurrentes son sensitivos en la cavidad laringea por debajo del nivel de los pliegues vocales y motores de todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo. El nervio laringeo recurrente izquierdo se origina en el tórax, mientras que el nervio laringeo recurrente derecho se origina en la raíz del cuello.